Pensemos en un enemigo que ha matado a más gente que todas las guerras de la historia juntas. Un enemigo que no hacía distinciones, atacaba a reyes y a plebeyos por igual, y que nos aterrorizó durante 3000 años. Hoy vamos a contar la historia, la increíble historia de cómo la humanidad se unió para derrotar a ese enemigo, la viruela. Y ojo, porque la forma en que se logró, bueno, eso cambió la medicina para siempre. 300 millones. A ver, detengámonos un segundo a pensar en esta cifra. No es solo un número, es una escala de pérdida humana que es casi imposible de imaginar. Y todo esto pasó en un tiempo relativamente corto. Y bueno, ¿qué significa ese número? Pues aquí está el contexto que lo pone todo en perspectiva. 300 millones de vidas perdidas, solamente en el siglo XX. O sea, no estamos hablando de historia antigua, para nada. Para la generación de nuestros abuelos, la viruela era una amenaza muy real, de todos los días. Era como una fuerza de la naturaleza que parecía de verdad imparable. Entonces la pregunta es obvia, ¿no? ¿Cómo se logra lo imposible? ¿Cómo le ganas a una enfermedad que ha estado ahí por milenios? Miren, esta no es solo una historia de ciencia, es mucho más. Es una historia de ingenio, de valentía y sobre todo de una cooperación global como nunca antes se había visto. Ok, para entender de verdad lo que significó esta victoria, primero tenemos que entender el nivel de terror que causaba. Es que la viruela no era una enfermedad más, no, era una plaga que literalmente moldeaba sociedades enteras, definía la vida de la gente. Vamos a ver por qué era tan temida. Y aquí está el culpable, el virus variola. Súper contagioso, se movía por el aire, así de fácil. Pero lo peor es que su crueldad no terminaba con la muerte. No. Para los que lograban sobrevivir, quedaba un recuerdo para siempre. Cicatrices horribles, profundas, que desfiguraban la cara. O peor, la ceguera. Imagínense, era una marca que te acompañaba toda la vida. Las cifras son de terror. Pensemos esto. 1 de cada 3 personas que se contagiaban moría. 1 de cada 3. En algunas ciudades de Europa, allá por el siglo XVIII, era la principal causa de muerte. Se llevaba a 1 de cada 10 personas de la población total. O sea que te diera viruela no era como tener una gripe fuerte. Era, literalmente, jugar a la ruleta rusa. Claro, con ese panorama la desesperación era total. Y eso llevó a una medida súper extrema, la variolización. ¿Qué era esto? Bueno, era básicamente infectarse a propósito. Tomaban material de la llaga de un enfermo que la tuviera leve y te lo ponían, esperando que te diera una versión más suave. Era una apuesta tremenda. Podías ganar inmunidad para siempre, o podías perderlo todo. Te podía dar la versión más mortal, y encima contagiar a toda tu familia. Y justo aquí es donde la historia da un giro, uno de esos giros que parecen de película. La clave para vencer a este monstruo no salió de un laboratorio súper avanzado, no. Salió del campo, en Inglaterra. Y todo gracias a la curiosidad de un médico de pueblo que hizo algo muy simple. Escuchar. Esta frase que ven ahí, la que le dijo una lechera a Edward Jenner, es clave. Era como un saber popular, un dicho de la gente del campo. Pero fíjense, donde la mayoría de la gente solo escuchaba un cuento de viejas, Jenner vio una pista, y vaya pista, una que estaba a punto de cambiar el mundo. Jenner, en vez de descartarlo, se lo tomó en serio. Y se le ocurrió una idea que era, para la época, revolucionaria. Se preguntó, a ver, ¿y si el contagiarse con esta enfermedad leve de las vacas, la viruela bovina, funcionara como un escudo contra la versión humana, la que era mortal? Su proceso fue súper metódico, como vemos aquí. Primero, la observación. Las lecheras no se enfermaban. Segundo, la hipótesis. La viruela de las vacas protege. Tercero, la prueba. Y cuarto, la conclusión. O sea, no fue suerte para nada. Fue el método científico en su máxima expresión. Una lógica impecable para resolver un problema que mataba a millones. Y aquí llegamos al día que lo cambió todo. 14 de mayo de 1796. Jenner toma material de una pústula de la lechera, Sarah Nelms, y se lo inocula en el brazo a James Phipps, un niño de apenas 8 años. El destino de millones de personas, literalmente, dependía de lo que iba a pasar en ese momento. Ok, ¿qué pasó? James, el niño, se sintió un poco mal por unos días, pero se recuperó sin problemas. Y ahí vino la prueba de fuego.
la de verdad. Un tiempo después, Jenner lo expuso a la viruela humana, al virus asesino. ¿Y el resultado? Nada. Absolutamente nada. James Phipps no se enfermó. Era inmune. La hipótesis de Jenner era correcta. Pero claro, una cosa es el éxito científico y otra muy distinta es que la gente lo acepte. La idea de inyectarse material de una vaca enferma, pues sonaba rarísima, peligrosa. Esta caricatura de la época lo dice todo. Se burlaban, había miedo. La gente de verdad creía que les iban a empezar a salir cuernos o partes de vaca. A pesar de todo esto, Jenner siguió adelante y llamó a su método vacunación, que viene de vaca, la palabra en latín para vaca. De ahí viene todo. Ok, pero una idea, por más genial que sea, no cambia el mundo por sí sola. Se necesita un esfuerzo gigantesco. Ahora vamos a ver cómo la vacunación pasó de ser un experimento en un pueblito de Inglaterra a convertirse en la primera gran campaña de salud pública global de la historia. Esta línea de tiempo nos da una idea de la escala de todo esto. Miren, desde el primer experimento de Jenner en 1796, pasando por Napoleón, que ordenó vacunar a todas sus tropas, hasta llegar al programa masivo de la Organización Mundial de la Salud en 1966, fueron casi 200 años de lucha sin parar. 200 años hasta registrar el último caso en Somalia en 1977. Esto es clave. La erradicación no fue algo que pasó de un día para otro, fue un proceso larguísimo. Y la cooperación internacional empezó mucho antes de lo que uno cree. Un ejemplo increíble es la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, de España. Para que la vacuna no se echara a perder en los larguísimos viajes en barco, ¿saben qué hicieron? La llevaron en los brazos de niños huérfanos, pasándosela de uno a otro durante el trayecto para mantenerla viva. Hoy nos parece una locura, impensable, pero demuestra la determinación brutal que había para llevar esta protección a América y a Asia. Y bueno, después de casi 2 siglos de lucha, de millones de campañas de vacunación por todo el planeta y de un esfuerzo de vigilancia global, el objetivo por fin estaba ahí, al alcance. La humanidad estaba a punto de conseguir algo que nunca antes se había logrado. Y llegó el día. El 8 de mayo de 1980, la Asamblea Mundial de la Salud hizo esta declaración oficial, histórica. Con esas palabras se cerraba un capítulo de 3000 años de dolor y sufrimiento. Por primera vez en la historia, y hasta el día de hoy, la única vez, la humanidad había borrado por completo una enfermedad de la faz de la Tierra. Y este es el verdadero legado, lo que queda. Porque erradicar la viruela no fue solo ganar una batalla, fue aprender una lección importantísima. Nos dejó el mapa, el modelo para luchar contra otras enfermedades como la polio o el ébola, fortaleció los programas de vacunación en todo el mundo y, quizás lo más importante, se convirtió en la prueba de que cuando la humanidad se une por un objetivo común, se pueden lograr cosas increíbles. Nos demostró que lo que parece imposible, a veces, no lo es. Y esto nos lleva de vuelta a la pregunta del principio, pero ahora la vemos con otros ojos. La historia de la viruela no es solo algo que pasó y ya, es una hoja de ruta para el futuro. Nos dejó un legado, pero también un desafío gigante. Ya lo hicimos una vez, así que la pregunta que queda en el aire es, ¿cuál debería ser la siguiente?